Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Mejías y trabajamos junto con Susana Páez, que ella es veterinaria y yo soy tecnólogo médico. Trabajo hace muchos años con veterinarios y hoy día en la primera clase, que justamente tenemos que ver la técnica histológica, les voy a mostrar la importancia acerca de la técnica histológica, para qué se utiliza, cómo se realiza y cuál es finalmente la finalidad de la técnica histológica y la importancia que tiene para el ramo. Dentro de la técnica histológica, nosotros vamos a ver histología. La histología se complementa con la anatomía, porque la anatomía es lo que ustedes pueden ver por fuera, mientras que la histología es lo que ustedes ven pero por dentro. Entonces, la anatomía y la histología siempre tienen que ir muy relacionadas. Y hoy día les voy a enseñar el procedimiento de la técnica histológica. En este minuto nos encontramos en Colina, en el laboratorio de anatomía patológica, que les muestro cómo es. Les voy a hacer como un pequeño recorrido acerca del laboratorio, donde acá tenemos una campana, acá tenemos donde hacemos otro procedimiento que lo vamos a explicar hoy día, que es justamente la técnica de tinción. Por acá nos encontramos los procesadores. Todo esto de acá es un laboratorio de técnica histológica, ¿ya? El laboratorio de técnica histológica, ¿para qué sirve? Un animal, cuando tenga que entrar a una operación, se le saca generalmente una biopsia, en el caso de que uno sospeche algún tipo de malignidad, cáncer, lo que sea. Y en ese caso, llega la muestra y yo la tengo que procesar y se la muestro al patólogo, y el patólogo diagnostica la enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que no se pueden diagnosticar simplemente con la clínica, es decir, solamente viendo el animal, sino que es mucho más complejo que eso. Entonces, para llegar justamente al diagnóstico certero, tenemos que ver esto, ¿ya? Esto de acá se llama anatomía patológica, lo que les estaba diciendo. Pero para entender la anatomía patológica tenemos que comenzar con la histología, que es el tejido normal. Entonces nosotros durante este primer año vamos a ver histología normal, para que ustedes entiendan todo eso, cosa de que lleguen a tercer año y empezamos a ver los mismos tejidos pero patológicos. Y así vamos viendo justamente cómo el procedimiento de la enfermedad. Miren chicos, esto de aquí, por ejemplo, es un cerebro, un pedazo de un cerebro que ustedes van a conocer después en anatomía, ¿cierto? Justamente acá se encuentra un pedazo de encéfalo, ¿cierto? Y lo que yo realizo justamente al momento de recibir esta muestra es cortarla. Entonces, ¿cómo la corto? Tengo acá un tipo de bisturí, ¿cierto? Y la tengo que cortar justamente en la zona que yo... A ver, entonces este va a ser el pedacito que me va a servir justamente para el estudio, ¿ok? ¿Queda claro este pedacito? Ya. Cuando la persona, el veterinario en este minuto, está operando, yo siempre les digo que hay formas y formas de enviar las muestras. La muestra siempre tiene que ir en un frasco de orina con tapa rosca y transparente, ¿ok? Siempre tiene que ser de esa forma. Siempre el volumen del líquido, que después les voy a explicar cuál es el líquido, tiene que ser 20 veces el volumen del tejido, ¿ok? Entonces, en este caso, esto estaría justamente correspondiendo con esas características. Este de acá no cumple con esas características porque fíjense con la cantidad de líquido que hay y la cantidad de tejido. Fíjense esto, la cantidad de tejido versus el líquido que se encuentra. Entonces, en este caso, sí nos encontramos con esta muestra que es como lo más similar, ¿cierto? ¿Por qué yo les digo que tiene que ser en un frasco de orina? Porque este frasco, que si bien podría servir, se pudiera voltear. Este líquido, que se llama fijador, sirve para preservar los tejidos, es decir, como que mantiene la arquitectura lo más idéntico a lo normal cuando al momento que está en vivo. Y fíjense que si yo doy vuelta a esto, van a quedar justamente algunos tejidos que van a quedar en esta zona. Por lo tanto, estos tubos, que se llaman tubos Falcon, no sirven generalmente para mandar las muestras. Son carísimos, los veterinarios los aman mandar las muestras acá, pero no sirven. Lo que más sirve justamente es el frasco de orina, ¿ok? Tapa rosca, transparente. Este también sirve, pero no sirve en esa cantidad, ¿cierto?
Y estos también sirven, justamente estos frascos también para muestras más grandes que también sirven. ¿Están claros? Entonces, me llega el pedacito de tejido y ahí está la muestra. Esto de acá, chicos, se llama cassette histológico. Voy a sacar. El cassette, yo acá voy a decir que Alejandro Pimentel lo manda. ¿Ya? Alejandro Pimentel, le pongo las siglas del médico. Alejandro Pimentel lo manda y le voy a poner que tiene el nombre del paciente, que en este caso le voy a poner Copito. Copito, ¿ya? En este caso agarro el cerebro es como bien friable, eso quiere decir como que se desarma. Y fíjense que el corte que yo le realicé tiene que caber justamente en esto, que esto de acá son 0,5 milímetros. Esto se cierra y fíjense que tiene como una rejilla para que pasen algunos líquidos entre medio. Esto de acá, chicos, se llama toma de muestra. Es el primer paso de la técnica histológica. ¿Ok? Toma de muestra y la fijación. La fijación tiene un líquido, ¿cierto? Que yo les dije que preservaba los órganos, los tejidos lo más parecido a lo normal. Y tiene varias características que lo van a ver en las diapositivas que les voy a mostrar. Entonces, esas son justamente las características de fijación y de toma de muestra. Luego de esto, el segundo paso viene siendo el procesamiento de tejido, donde voy a tener 3 pasos importantes en el procesamiento de tejido. Esto de acá se va a ir a algo que nosotros vamos a ver ahora, que es el procesador de tejido. Este es el procesamiento de tejido, que consta de 12 canastillos. Hay 3 procedimientos en este paso, que son 3 pasos importantes: la deshidratación, la aclaración y la infiltración de parafina. Les voy a ir explicando de a poco. Recuerden justamente que este de acá era el tejido y lo meto en este canastillo. Fíjense que yo acá, inmediatamente, lo voy a poner. Ahí sí. Y fíjense que tiene 12 canastillos. La mayoría son iguales, excepto estos 2 últimos. Fíjense que esto de acá, lo que tiene, y me voy a sacar los guantes, es parafina líquida. Que fíjense que si empiezo a secar, se va a empezar a concentrar. Entonces esto de aquí es parafina líquida, que tiene la misma ciencia de hacer un jabón artesanal, que después lo vamos a conversar acerca de eso. Pero esto de acá es parafina y fíjense cómo sale después parafina líquida que se solidifica. El primer paso entonces es la fijación. La fijación es para salir del medio del fijador que estábamos recién y vuelve a otro medio de fijación para que no cambie muy bruscamente. Y fíjense que después viene un proceso que se llama deshidratación. La deshidratación tiene que ver con el alcohol. Así igual cuando uno se va de farra, ¿cierto? Se va de farra, el otro día toma mucho y el otro día se encuentra con caña y está deshidratado, ya, es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso de deshidratación va de alcoholes de forma creciente. Es decir, parto con un alcohol de 70, concentración de alcohol de 70, luego me voy a un alcohol de 95, 95 y 95. ¿Por qué, profe, tengo 3 de 95? Porque cuando yo mezclo, porque esto es lo que hace justamente esta máquina, va a ir pasando una hora se va a cambiar de cabezal, va a ir cambiando de cabezal. Entonces de esta forma se va a dar vuelta y va a entrar en este de acá. Este de acá tiene 70, sale goteando. Y como sale goteando, cuando se pase del 70 al de 95, este ya no va a estar de 95, sino que va a estar de 93, por ejemplo. ¿Ya? Porque están entrando moléculas de agua del alcohol de 70 al alcohol de 95. Entonces, después de que este quedó en 93, se va a mezclar con otro de 95, va a quedar entonces en 94.
Y el de 94 se va a mezclar nuevamente con el de 95 y ahí sí voy a tener exactamente una mezcla de alcohol de 95. Luego pasa lo mismo con, por favor aquí, con los alcoholes de 100. Voy a tener un canasto de alcohol de 100, 100 y 100. Por lo tanto, del de 95 pasa al de 100. Vamos a hacer exactamente la misma lógica, o sea, del de 95 pasa a 100, por lo tanto este de acá estaría como en 97, ¿cierto? Porque pasan moléculas de acá hacia acá. De 97 con el de 100, 98, del 98 con el de 100 llega a 100. Cuando yo deshidrato completamente esta muestra es porque yo saqué todas las moléculas de agua. Y luego viene un paso que se llama aclaramiento, que pasa por un líquido que se llama silol, ¿ya? El silol lo que hace es como emulsionar. Entonces, por ejemplo, donde yo tenía, imagínense que esto de acá era una molécula que yo tenía acá, una molécula de agua. Saqué la molécula de agua, porque la extraje con la deshidratación, y me quedó el espacio. Viene en este minuto el líquido intermediario, que es el silol, que es en el proceso de aclaramiento, y emulsiona esta parte. Es como si yo le pusiera una cremita aquí. Y después, esos de acá se dan en estos dos últimos que están acá, esos son los siloles. Y luego pasa por la parafina líquida. Y la parafina líquida lo que hace es meter, inmediatamente se mete acá y queda sólido. Entonces todo lo que tenía un espacio, que era un espacio con una molécula de agua, se salió la molécula de agua y lo reemplacé con una molécula de parafina. ¿Para qué es esto? Para que después favorezca el proceso del corte, que lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos claros? Súper. Ya. Eso es el procedimiento. Entonces acá tengo justamente parafina líquida. Que esto también, yo creo que la manicure con parafina, de algunas alumnas por ahí que han escuchado de la manicure con parafina, yo creo que lo inventó un tecnólogo médico, porque así quedan las uñas y uno se lima después y queda todo perfecto. ¿Ya? Ahí está la parafina como va saliendo justamente, se endurece al momento de que se enfríe. Ya. El procesamiento de tejido dura 12 horas, por lo tanto se deja trabajando la máquina durante la noche, se programa y se deja trabajando durante la noche. Cuando sale esto, va a salir justamente de la parafina líquida, ¿cierto? Cuando sale de la parafina líquida me voy a encontrar con estas estructuras. Voy a poner unitas. Ya, estos de acá se llaman canastillos y fíjense que son de aluminio. Esto de acá está helado, esto de acá está caliente. Entonces lo que hace acá justamente, que en este minuto la parafina no se encuentra derretida, pero fíjense acá, esto de acá cuando yo lo caliento se derrite y es el mismo efecto que estábamos viendo recién en el procesador de tejido. Entonces imagínense que esto esté líquido y acá tengo un dispensador típico de un dispensador cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago inmediatamente es poner el cerebro, o pedacito del cerebro, voy a sacar una parte del cerebro nomás, a ver si me sale todo acá, ya. Le voy a poner parafina, imagínense esto, y le voy a poner el nombre justamente de Alejandro Pimentel y Copito ahí. Luego esto, con parafina, va a ir acá. Y al momento que yo lo dé vuelta, voy a hacer una cosa así, porque se me va a enfriar, me va a aparecer algo así. Es la misma lógica de un jabón. Entonces voy a tener el tejido, pero fíjense que va a estar en parafina. Todo lo que acabamos de hacer es la inclusión. ¿Y para qué me sirve esto? Para que yo vaya al siguiente proceso, que es la técnica de corte. Fíjense que el corte se hace con una máquina que se llama micrótomo. El micrótomo corta en micras. Vamos a ver justamente ese procedimiento. Corta en micras. Fíjense que tiene muchos seguros. Tengo un seguro acá, tengo un seguro acá, 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 acá. Tengo muchos seguros. Eso quiere decir, acá también tengo otro seguro. Es muy peligroso el micrótomo. ¿Por qué? Porque trabajamos con este tipo de navajas. Esto se llaman las navajas. Y las navajas, sí, hago así, inmediatamente me corto hasta el hueso. O sea, es una navaja muy finita, ¿ya? Que es especialmente para tejidos histológicos. Entonces,
Voy a sacarle el guante porque aquí yo no puedo trabajar con guantes. Nadie puede trabajar con guantes y van a ver por qué. Entonces, voy a agarrar un tejido que yo ya había seleccionado. Y fíjense que es exactamente lo mismo, solamente que el cassette es rosado. Pongo el seguro. Y ahí yo tengo justamente pongo el cassette. Fíjense que no se me va a mover, ¿ya? Y ahí está justamente la navaja. Entonces lo que yo hago, en este caso, es acercarme un poquitito. Y va a salir este tejido. El tejido, fíjense que es como más delgadito que una cebollita, una telita de cebolla. Esto de acá se va a ir a un baño de flotación que está con una temperatura de 40 grados, ¿ya? De esta forma va a estirar el tejido. Entonces fíjense que aquí estira el tejido. Me quedaron 3 cortes de la misma biopsia. Entonces lo que yo hago en este caso es agarrar con un portaobjeto que va a estar previamente rotulado diciendo Alejandro Pimentel Copito. Lo voy a poner acá y lo voy a estirar. De esta forma, fíjense que me va a quedar parafina entre medio, ¿ya? Esto de aquí es el procesamiento de corte. Ya, ahora viene el paso justamente de tinción. La tinción tiene 4 pasos, importante. Para que yo tiña, la tinción está diluida en un medio acuoso. Si yo tiño inmediatamente esto con la parafina que está alrededor, que vimos recién, si tiño eso, se me va a teñir todo el cuadrado. Entonces yo lo que necesito primero, como lógica, es sacar la parafina. Por lo tanto, viene el primer paso, que es la desparafinación. ¿Y eso con qué? Yo lo realizo con silol. Entonces, fíjense que ahí va a estar el silol. Y fíjense lo que yo voy a hacer. Esto de acá está seco. Yo no puedo poner esto que tiene moléculas de agua, pero fíjense que aquí ya está seco. Es lo mismo que les estaba mostrando. Y miren la magia que va a suceder. Fíjense que ya no tiene esos cuadrados alrededor. No sé si me pongo ahí. Ahí, fíjense que ya no voy a tener justamente nada. Entonces fíjense que aquí lo que yo hago justamente es sacar la parafina. Luego, como yo tengo que teñir con moléculas de agua y está deshidratada mi muestra, porque lo deshidratamos en el procesamiento de tejido para que entrara la molécula de parafina, y ahora estoy sacando la molécula de parafina, yo lo que necesito es volver a hidratar. ¿Y cómo se hidrata? Se hidrata con alcoholes de forma decreciente. Entonces en este caso yo tengo alcoholes de 100, alcoholes de 95 y alcoholes de 70. Acuérdense que el proceso de deshidratación era al revés, y este es el proceso de hidratación. Una vez que la muestra está así, fíjense que ya no tiene parafina alrededor, ¿ya? Recién podemos pasar a la técnica de tinción, que es de hematoxilina-eosina. Recién acá voy a ir a la técnica de hematoxilina. Recuerden que la hematoxilina va a teñir, y acá voy a necesitar la pizarra, porque acá lo voy a dejar 4 minutos. Así que lo vamos a dejar acá mientras explicamos algo. Recordemos que el núcleo estaba compuesto de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se componían de una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato, ¿cierto?
Entonces acá yo voy a tener justamente la base nitrogenada, ¿cierto? Aquí va a haber la desoxirribosa o la ribosa, y en el grupo 5 voy a tener el grupo fosfato. Se llama ácido porque justamente su grupo es ácido. ¿Y qué le da la acidez? El grupo fosfato, porque recordemos, si escribimos grupo fosfato se escribe con el negativo. Eso le da entonces carga negativa al núcleo, por lo tanto por eso es ácido, ¿ok? La hematoxilina es un colorante básico que tiene afinidad por el ácido, entonces por afinidad de cargas se unen. Entonces la hematoxilina es un colorante básico. Ya, si es básico, entonces quiero decir que es catiónico. Si es catiónico, se va a unir a un colorante, a una estructura ácida, ¿cierto? Por lo tanto, voy a decir de que la afinidad, las estructuras que se tiñan con el colorante básico, se van a llamar basófilas. ¿Ya? Entonces el núcleo es basófilo. ¿Queda claro eso? Es muy importante esto en la técnica histológica. Entonces, ¿de qué color se van a teñir estas cosas? Moradas. Entonces, cuando yo veo estructuras moradas, van a ser basófilas. Por lo tanto, yo tengo que pensar que inmediatamente tienen carga ácida y que se tiñeron con un colorante básico. ¿Ya? Eso es un juego de palabras que nos encanta preguntarlo en todas las pruebas, así que vamos con eso. Por otra parte, yo voy a tener a la eosina. La eosina va a teñir estructuras justamente del citoplasma, o sea, ya no es el núcleo. Recuerden que la célula está compuesta de núcleo y citoplasma. La hematoxilina va a teñir el núcleo, el citoplasma va a ser teñido por la eosina. La eosina es de color rosado. La eosina, como yo dije que va a teñir el citoplasma va a tener proteínas. Las proteínas van a tener un grupo que es amino y un grupo que va a ser carboxilo, ¿ya? Entonces, ¿quién le va a dar justamente la carga mayoritaria? Va a ser el grupo amino. Por lo tanto, esto de acá va a ser carga positiva, ¿cierto? Por lo tanto, la eosina es un colorante que es ácido, ¿ya? Que se va a unir a estructuras básicas, como quedan las proteínas, justamente. Por lo tanto, las estructuras que se tiñan con el colorante rosado, que es ácido, se van a llamar acidófilas. Entonces, cuando yo vea estructuras rosadas, yo voy a decir que son acidófilas porque se van a teñir con eosina. ¿Queda claro eso? Eso es importante en todo lo que es histología de ahora en adelante. Volvamos acá. Una vez que esto está acá, fíjense, se me tiñó esta estructura, la limpio, y aquí yo debiera ver al núcleo, al microscopio solamente núcleos teñidos. Fíjense que incluso se ve que tiene una coloración más morada, ¿ya? Ahora ustedes dicen, no, todavía no está tan morado. Ok, se los hago más morado. Al tiro se los hago más morado. Este de acá es un proceso de azulado, ¿cierto? Y ahí queda un poco más morado, ¿cierto? Luego de esto, pasa de nuevo por agua. Y luego me voy al proceso de la eosina, que ya les expliqué qué es lo que hacía la eosina. Ahí se queda 3 minutos. Y fíjense el procedimiento que viene ahora. 95, 95, 95, 100, 100, 100. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hidratando o deshidratando? Está justamente deshidratando. Entonces, ¿por qué yo necesito deshidratar? Porque esta muestra, fíjense que cualquier muestra que yo les voy a mostrar, por ejemplo acá cualquier muestra va a tener que ir con esto es importante aquí como esto. Va a ir con esta estructura. Esto de acá es un cubre objeto. ¿Por qué? Para que no se dañe la muestra, ¿ok? Ese líquido que voy a tener entre medio se llama medio de montaje y es muy denso. Tan denso que es así. Es un cemento
muy denso, que no se ve muy bien. Fíjense lo denso que es muy denso. Por lo tanto, yo lo que necesito, si tiene agua, inmediatamente con el agua y esta gota va a quedar llena de burbujitas. Entonces lo que yo necesito en este minuto es nuevamente sacar todas las moléculas de agua, ponerla en el líquido intermediario, que es este bálsamo que yo les decía, para que luego yo le ponga una gota de esto y me quede sin burbujas. Este es el último procedimiento y se llama montaje. Pero vamos a seguir con esto. Ya, fíjense que ahora yo ya teñí esto y miren la coloración. Se ve totalmente diferente, ¿cierto? Se ve de color rosado y morado. Y se los voy a mostrar al microscopio para que me crean. Luego con esto, yo inmediatamente lo que tengo que pasar justamente era por el proceso de deshidratación, donde paso justamente las fritas por acá. Ahí va a estar así. Vuelvo como a los tonos más normales y luego lo paso al Silol. Ya. Este de acá llegamos al momento del procedimiento del montaje. Fíjense que, como yo les recuerdo, esto de acá era muy denso, ¿cierto? Se pone alrededor de acá. Se devuelve. Y este de acá es el cubre objeto. El cubre objeto lo que hace justamente es estirar la muestra sin que quede ningún tipo de burbuja. De esta forma yo limpio y me queda la muestra lista para visualizar al microscopio.